cuyos objetos son... Hay que dar objetos y morfismos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los objetos? Pues conjuntos. Son conjuntos. Y si X y Y están en los objetos del set, tenemos como ON de X y Y, La clase de las funciones entre funciones, que es un conjunto, ¿no? Entonces, en general, pues no vamos a tener que los objetos sean conjunto, puede ser una clase, y cuando esto es un conjunto le llamamos que la categoría es pequeña. Pero siempre sí pedimos que los ONs sean conjuntos, ¿va? Bueno, entonces aquí pues tenemos la composición usual. Y de hecho, pues este ejemplo sirve casi como motivación de categoría, ¿no? Como que en esencia, pues esto de la composición tiene que ver con la composición usual de funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién me dice algún ejemplo de categoría concreta? ¿Cuál? Conjuntos parcialmente ordenados. Por ejemplo, esa no sería concreta como tal, porque para que sea concreta tiene que ser subcategoría de conjuntos, ¿no? ¿Y no subcategoría de conjuntos? Ah, ok. Ajá, los ves como los objetos son conjuntos parcialmente ordenados. Si es un conjunto le pones un orden. Y morfismos que respeten orden, ¿no? Ah, sí. Funciones múltiples. Entonces, sí. Conjuntos parcialmente ordenados, ¿no? Entonces aquí los objetos, ya lo voy a poner directo aquí, los objetos son parejas, ¿no? Con un orden. Y morfismos, pues son funciones o morfismos de órdenes, ¿no? Simplemente de orden, ¿no? Entonces es concreta porque si nos olvidamos del orden, eso es un conjunto, ¿no? Y si nos olvidamos de la estructura de los morfismos, eso es una función. Y la composición sigue siendo la composición de funciones. ¿Quién me da otro ejemplo? Los grupos, grupos y morfismos de grupos, grupos abelianos. Por ejemplo, grupos abelianos es su categoría de grupos, ¿no? ¿Es plena o no? Sí, ¿no? Porque los morfismos siguen siendo morfismos de grupos. Los morfismos en abelianos siguen siendo morfismos de grupos. Entonces, los morfismos son iguales. Ajá. Los morfismos en A están también contenidos en los morfismos de grupo. La primera ya está dada, entonces son el mismo conjunto. Ajá. A los morfismos no les pedimos nada extra, ¿no? Simplemente son morfismos de grupos. Entonces tenemos que grupos abelianos es una subcategoría de grupos y es subcategoría plena, ¿no? Pues los morfismos, bueno, si tomamos X y Y grupos abelianos, esto va a ser notación usual, ¿no? No vamos a poner siempre objetos de la categoría. Con que pongamos pertenece a la categoría, se entiende que es un objeto. ¿Sí? Y cuando pongamos un morfismo, pues podemos poner como X en Y en la categoría, ¿no? O sea, esto se entiende que es un morfismo.
Entonces, los morfismos en la categoría de grupos abelianos de X en Y coincide con los morfismos de X en Y, pero visto en la categoría de grupos, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, decimos que es plena. Por ejemplo, estos dos, al ser concretas, son subcategorías de Z. ¿Son plenas? No. No. No, porque hay funciones que no son morfismos de grupos. Entonces, A y group y todas estas son subcategorías de set. No se vayan con la finta de que tienen que escribir rayita o de una forma en particular. Eso simplemente por gusto. Hay quien a quien le gusta escribirlo con letras garigoleadas o góticas para distinguir categoría. Pero no son plenas. No son plenas porque, por ejemplo, si X y Y son objetos de grupos, o sea, son grupos, entonces los morfismos vistos en la categoría de grupos de X en Y está contenido propiamente en los morfismos de X en Y vistos en la categoría Z. Usualmente no se le pone Z cuando es de conjuntos, ¿no? Y sí se ve, ¿no? Porque aquí sí pedimos que los morfismos respeten una estructura. Y hay más funciones que no respetan la estructura, ¿no? Ok. Entonces, otros ejemplos, por ejemplo, tenemos top, espacios topológicos. Funciones continuas. Tenemos top puntito, que son espacios basados, o sea, los objetos son parejas X, digamos estrellita, ¿no? O X minúscula, donde X es un elemento de X y X es un espacio topológico. Y un morfismo entre dos espacios basados, que es, pues, es un morfismo, o sea, es una función continua de X en Y. Lo vamos a escribir así: f va de X en Y, continua, pero tiene que cumplir otra cosa, que manda el X en el Y. También es otro ejemplo de categoría. Y ahorita vamos a ver cómo la utilizamos, ¿no? Porque justo vamos a usar esta para definir el funtor grupo fundamental, ¿no? Como ejemplo. Y bueno, para terminar como con ejemplos concretos, pues también tenemos mod A, ¿no? O incluso álgebra, ¿no? Para más general, ¿no? Sobre K. Ya para poner como ambos ejemplos, ¿no? Que son pues módulos y morfismos de módulos. Y también tenemos, por ejemplo, categorías de K con ese K conmutativo, álgebras
con morfismos de K-álgebras y ya vamos a dejarle hasta aquí para categorías concretas. Ahora vamos a ver otras categorías no concretas. Por ejemplo, ya sabemos qué es una categoría y qué es un funtor, ¿no? La idea de los funtores, como dijo la profesora, es que son morfismos entre categorías, ¿no? Eso ya nos está hablando de la existencia como de algo así como la categoría de categorías. Entonces tenemos una categoría que vamos a llamar cat de la siguiente manera. Los objetos van a ser categorías pequeñas. Y los morfismos, funtores. C y D, bueno, voy a poner aquí. Los morfismos son funtores, ¿no? Ahora, ¿por qué pido que sean pequeñas? ¿A quién se le ocurre por qué estoy pidiendo que son pequeñas? Para evitar hacer una bronca recursiva como con la palabra de momento. ¿Cómo? Para evitar hacer una bronca recursiva como con la palabra de momento. En realidad sí se podría perfectamente hacer, aunque no sean pequeñas, si no hay problemas de teoría. Pero en nuestra definición de categoría pedimos que los sums sean conjuntos. Entonces, ¿qué sucede? Yo necesito que si fijo dos categorías C y D, lo que hay aquí en medio sea conjunto, ¿no? ¿Y cómo controlo el tamaño, el número de funtores? Pues en principio un funtor asigna, por un lado, objetos de C en objetos de D, ¿no? Si estos ya no son conjuntos, estos ya son demasiados, ¿no? Pero si objetos de C y objetos de D son conjuntos, entonces hay una cantidad conjunto de asignaciones posibles, ¿no? Pero aparte, para cada una de estas posibilidades de asignación en objetos, tengo que decir una asignación en morfismos, ¿no? Vamos a llamarle así como F, que depende de A y B, bueno, de C y D. Perdón, de A y B, como para A y B objetos de C, que va del on C a B en el on D, F de A, F de B. Debo dar también una función, ¿no? Y no cualquier función, porque debe cumplir también una regla de que abre composición y de que manda identidad en identidad. Pero todo eso sigue siendo conjunto, ¿no? Porque son parejas de objetos que... Las parejas, dado un conjunto, las parejas de ese conjunto, pues es conjunto otra vez. Entonces hay una cantidad medible, digamos, por así decirlo. Porque la idea de conjunto es que sea pequeño, ¿no? Que le puedas asignar un ordinal o una forma de medir, ¿no? Y en particular, estas que cumplen, que las composiciones respetan y la identidad manda en la identidad, son como más chico todavía, ¿no? ¿Sí? Que si considero todas las posibles asignaciones. Aún así, si yo considero todas las posibles asignaciones, sigue siendo conjunto. Entonces, bueno, se pide esto. Categorías pequeñas. Ya en ese ambiente se puede trabajar bajo nuestra definición de categoría. Tenemos una composición de funtores también, ¿no? ¿Ya la vio la profesora? Sí. Bueno, la definición, no sé si es esa. Aún así es muy sencilla. ¿Qué hacemos? Pues hay que decir que le hace, por ejemplo, si yo tengo de C en D
Voy a agregar una B para que vaya en un orden de B en C en B, F y G. Entonces, ¿qué me va a hacer la composición? Pues tengo que decir a nivel de objetos, ¿no? ¿Cuántos objetos en el primero? Sería B, en D. Ajá, entonces a nivel de objetos va a dar a GF de C, eso está definido, ¿no? Primero le aplico F de C es un objeto en la categoría C, y le aplico G, eso es un objeto en la categoría D. Y si yo tengo un morfismo, tengo que decir qué le hace a ese morfismo. Entonces por aquí tengo que F de C' tiene que ir a dar algo así que se va a llamar que F de F, pero pues simplemente le aplico F. F de F ya es un morfismo de F de C en F de C'. A ese tiene sentido aplicarle G. Y ya es un morfismo de GF de C en GF de C'. ¿Sí? Y pues es muy sencillo verificar que esto también es funtor, que manda identidad en identidad y que abre composiciones. Okay. ¿Cómo andamos de tiempo? Faltan 40 minutos. Es que faltan como ejemplos no concretos y ejemplos de funtores, como para medir. Voy a correr por aquí. Ajá. Ok, otro ejemplo que sea no concreto, igual se van a sugerencias, algún ejemplo que conozco. La categoría generada por un grupo de que nada más tiene un objeto. De hecho necesitamos menos, basta con que sea monoide, ¿no? Sí, en particular si es grupo es monoide. Sea M con una operación un monoide. Entonces, M lo podemos ver como categoría de la siguiente forma. ¿Cómo le llamo? En categoría se acostumbra mucho no cambiarle el nombre de las cosas. Como que podría bien llamarle M a la categoría nueva, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerle como... ¿Cómo? M podría cambiar. Vamos a llamarle a M así. Por algún motivo. B. Ah, esa es otra forma de decirlo. Vale, vamos a ponerle así. Entonces, ¿cuáles son sus objetos? Un punto, ¿no? Entonces tengo que decir, como nada más tengo un punto, nada más tengo que especificar el on de ese punto en ese punto, ¿no? ¿Quién va a ser? Pues va a ser N. Y necesito decir cómo se componen los elementos aquí. ¿Qué hacemos? Pues la composición, la única posible es esta, ¿no? Pues manda a un elemento, a una pareja FG en FG con el producto de monoide que tengo, que hay que ver que es asociativa, ¿no? Pero eso es porque el monoide se construye para que la operación sea asociativa y que haya un neutro. ¿Quién es el neutro? ¿Quién es la identidad de ese puntito? Ajá, el neutro del monoide, ¿no? Entonces, si se fijan, como que un monoide es lo mínimo que hay que pedir
a un conjunto con una operación para que, si yo lo veo como morfismos, eso me define una categoría, ¿no? Entonces, en realidad, estamos viendo al monoide así como flechas, ¿no? Flechas de estrellita en estrellita. Que ya cambia un poco la intuición que uno tiene de categoría al principio, ¿no? Que es como de, conjuntos y funciones. Aquí los elementos son mis flechas, ¿no? ¿Cuál otro ejemplo? Un preorden. ¿Un preorden? Pues sí, igual, ¿no? Vamos a llamarle así como... Vamos a pensarlo, vamos a pensar primero en un conjunto y un orden, ¿no? Y vamos a ver qué es lo mínimo que hay que pedir para que sea categoría lo que voy a definir. Entonces podemos definir la siguiente categoría. ¿Sabes cómo se nota? ¿Alguna anotación que te guste? No importa. Muy bien. O ¿no? A mí me gusta usar esta notación de rayita abajo ya, porque pues, a cualquier cosa le pongo rayita abajo y no es usual usar esa notación en otro ámbito. Entonces, los objetos, pues es A. Y el ON de X en Y para dos elementos de A va a haber dos opciones. O no hay, si X no está relacionado con Y, o si hay y hay uno, que vamos a llamar X, Y, si X sí está relacionado con Y. Entonces, ¿qué necesitamos para que se cumpla, por ejemplo, la asociatividad? Que no sean pasivos para cualquiera tres. O sea, si tenemos X, Y y Z objetos en A. Necesitamos reflexividad para que haya identidades, porque debe haber una flecha identidad, ¿no? Y necesitamos transitividad para poder decir composición. Sí. Que al final la composición va a ser la única flecha que existe, ¿no? Pero debe haber una, porque la composición es una función, ¿no? Entonces, observamos que esta tiene que ser reflexiva y debe ser transitiva para que esto me defina una categoría. Pero estoy un poquito chigado en estas relaciones. Creemos que el preorden es exactamente eso, ¿no? Que tenga esas dos características, porque era un preorden. Iñaki sabe mejor de ese tema. Sí, sí, eso. Sí. Son así, ¿no? Entonces, sabemos que las... Y pues tiene sentido, ¿no? O sea, como que la siguiente escala de preorden ya sería como orden parcial, ¿no? Le falta una propiedad a esto, ¿no? Que, bueno, depende de si te gustan los menores o iguales o los menores estrictos, cambia. Pero pues, con menor igual sería como, si está relacionado así y está relacionado así, eran iguales, ¿no? Antisimetría, ¿no? Entonces, esto es preorden. Y es lo mínimo que hay que pedir a un orden para que me defina una categoría. ¿Cuál sería la composición? Por ejemplo,
Pues básicamente si alguno de los dos es vacío, es vacía, ¿no? Y si ambos están relacionados, o sea que hay una flechita YZ y aquí hay una flechita XY, esta pareja la mandamos a la única que existe, ¿no? Por transitividad. ¿Bien? Ok, muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Yo tengo una duda. ¿Sí? Solo, estoy todavía dejando de maridar el primer ejemplo de monoides. O sea, los objetos, nada más hay un único objeto, ¿no? Ajá. Y los morfismos son los que se comportarían como si fueran elementos de monoide. Ajá. No, tengo que dejarme de dar un ratito más por acá, ¿sí? Para hacer una buena acreditación. Pero gracias. No, y está bien, ¿no? Para que ya empiecen como a romper creencias, ¿no? Porque pues aquí ya son objetos y flechas, pero yo puedo hablar de muchas cosas, ¿no? Ok, preguntado sobre el monoide. Esa cosa no es concreta. Sí es concreta, ¿no? Se puede ver, o sea, si ya lo identificamos con una que sea concreta, sí, por ejemplo, mediante una representación del monoide. Sí, evidentemente existe, ¿no? Entonces sí es concreto. Pero no, porque aquí no lo estoy definiendo, o sea, como que bajo la definición que puso la profesora no es concreta porque ya tiene que ser su categoría. Ya tengo que estar ya en el ambiente de conjuntos y funciones. Okay. Esto no es un conjunto y esta no son funciones de conjuntos. Va. Ah, ok. Perdón, gracias. Ok, veamos si tengo por aquí algún otro. Bueno, tengo varios, pero el ejemplo que se vio ayer, nada más para que no quede una cosita rara, ¿se acuerdan que teníamos parejas ternas de espacios vectoriales y una transformación lineal sobre ya, ¿no? Esto en esencia lo que me está diciendo es que mis objetos son funciones, o sea, son transformaciones lineales, ¿no? Porque una transformación lineal pues ya tiene como información de dónde viene y a dónde va, ¿no? Es como, si yo lo dejo así, también está bien, pero hay que especificar, ¿no? Para que no nos perdamos. ¿Y cuáles eran las flechas? Pues parejas, ¿no? Que me hacen conmutar, por ejemplo, para otra terna, ¿no? Me hace conmutar ese cuadrado. O sea, esta pareja es una flecha de aquí a acá, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que dieron un argumento de que los sons eran disjuntos? Ajá, es que lo que sucede es que, por ejemplo, aquí, eso no sucede. Porque si se toma, por ejemplo, la terna V, identidad, en V, identidad, aquí tengo la flecha identidad, ¿no? Pero si por otro lado me tomo la terna V0, aquí también me sirve identidad. Pongamos los cuadrados, ¿no? Tenemos V, identidad, identidad. Bueno, el primero es 0, ¿no?
Pues si yo pongo aquí identidad y aquí identidad, esto conmuta, ¿no? Pero si por otro lado pongo V, identidad, identidad, también si yo pongo aquí identidad, identidad, esto conmuta. Entonces, como pareja son la misma, ¿no? Identidad en V, identidad en V. Pero me están representando, por un lado, un morfismo de este objeto en este objeto, y por otro lado, un morfismo de este objeto en este objeto. Y no son los mismos, ¿no? Porque para que sean el mismo objeto tienen que ser iguales como ternas. Ese es un ejemplo de algo que no se entonces categoría, ¿verdad? No, sí es. Sí es. Sí es. Sí, pero la cosa es que no. Pero- Bueno, el conjunto de los no son los mismos. Ajá, o sea, es que más bien nadie te lo dice, hay índices invisibles. Porque cuando hablas de categoría se pide que no entre dos parejas de objetos son disjuntos, pero ahí ya los agenizas, pues. Cada flecha, cada morfismo que yo diga sobre un nom, ya depende tanto de dónde viene hacia dónde va. Los morfismos quedan definidos por eso, ¿no? Por el source y target. Aquí pues sí son iguales como conjunto, pero no importa, lo agenizan, o sea, ya lo piensan como esta flecha depende de esto y de esto, y esta flecha depende de esto y de esto. Entonces son flechas diferentes. Ajá. Pero bajo la definición parece que son la misma, ¿no? Pero más bien es como un abusillo ahí para, pues tampoco voy a estar poniendo aquí de dónde viene y a dónde va, ¿no? Ok. Sí. En general, aunque se definan, va a haber muchas, o sea, categorías que si los ven como conjuntos los son, parece que tienen cosas iguales, pero no. Importa el dominio y el codominio. Va, nada más era para que quedara claro. ¿Esa no tiene algún nombre? Es la categoría de morfismos de la categoría de K espacios vectoriales. En general, si yo tengo una categoría, puedo considerar la categoría de morfismos. Ahora mis objetos serían los morfismos, como estas, ¿no? Entre objetos de mi categoría, y mis flechas serían parejas de morfismos en mi categoría que hagan conmutar esos cuadrados. Vamos a escribirlo acá. O sea, en general, si C es categoría, puedo construir la categoría de morfismos de C. Entonces, los objetos son morfismos, ¿no? En C. Y una flecha de un morfismo, o sea, este es como un objeto, ¿no? Y aquí tengo como otro objeto. Entonces una flecha de aquí para acá, pues es una pareja, ¿no? U, V. Sin la colita esta, ¿no? Esa colita es de asignación. O sea, esa es mi flecha. Pero esta que hace conmutar este cuadrado, ¿no? Digo, esto no es notación usual, ¿no? Simplemente yo escribiría el cuadrado. Pero es para que quede claro que esa pareja es mi morfismo. Sí, yo pensé que, sí, no había entendido que F justo eran tus objetos, no tus así, o sea, si no eran los morfismos, son los objetos y esa pareja ordenada son los morfismos. Ajá. Okay. ¿Sí? Y pues tengo la composición entrada a entrada, ¿no? Ajá. Por ejemplo, otra categoría que se puede construir a partir de una categoría dada es la categoría opuesta.
Como si C es categoría, tengo como esta, cuyos objetos de C son los mismos que los objetos de C, pero las flechas en CO de una pareja XY va a ser igual a los morfismos en C de Y en X. ¿Sí? ¿Y cuál sería mi composición? Bueno, lo voy a escribir como si yo considero ya flechas en la categoría opuesta y las quiero componer, le voy a poner el op, ¿no? Para que se entienda que es la composición en la categoría opuesta. Pues lo que hago es esto. O sea, ya los veo como morfismos en la categoría del principio, cambia la orientación y ahí los puedo componer, pero al revés, ¿no? Y eso lo vuelvo a ver en la categoría opuesta. Entonces nada, simplemente si tenías un morfismo que llamaron f de A en B, pues ese es el mismo f, pero lo vamos a escribir así, ¿no? Cambia la dirección. Entonces, pues es categoría, ¿no? Tiene composición, tiene asociatividad, porque la hereda de la categoría original. Tiene identidad, que son las identidades volteadas, ¿no? ¿Sí? Ok, a ver qué más tengo por acá. Bueno, hay un montón, ¿no? Yo creo que ya pasamos como ejemplos de funtores. ¿Sí? Sí, ya, porque ya faltan como 10 minutos. Ok, entonces con todos estos ejemplos ya tenemos como varios ejemplos también de funtores, ¿no? Usuales. Por ejemplo, así en abstracto, vieron que es un puntor contravariante, ¿no? Solo cambiamos las fechas. Bueno, Como que una asignación de A en B va a dar a una asignación, no de f de A en f de B, sino de f de B en f de A. ¿Cómo arreglo esto para que todo puntor se vea como covariante? Considerando pues. Entonces, si yo considero f de C en B contravariante, si pienso al mismo puntor pero así, ya es covariante. Y me dice exactamente lo mismo. Porque aquí ya van en el mismo sentido. Es como otra forma de verlo, en vez de estarle llamando a todo contravariante o covariante, pues a todo le llamo puntor. A secas, todo es covariante. Nada más como, si yo veo esto, es como de, ok. En el fondo es contravariante, ¿no? Y ahora sí, bueno, el grupo fundamental, ¿no? También vamos a ver como ejemplo. El grupo fundamental se construye en espacios topológicos basados. ¿Qué hace? Bueno, ustedes observan a la esfera con un punto especial, ¿no? Ahorita no me acuerdo cuál es el que se suele utilizar, pero cualquiera da igual. Es lo mismo, ¿no? Pero imagínense así a la esfera con un punto distinguido. ¿Qué significa un morfismo basado en un espacio basado? Geométricamente hablando. Sí, sí, sí. 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 Sí
Porque dijimos que eran funciones continuas, ¿no? Perdón, el espacio basado era un espacio que tenía era conectamente generado con base No, simplemente es un espacio topológico y un punto distinguido. Ok, gracias. Y los morfismos son funciones continuas que mandan el punto de uno en el punto de otro, ¿sí? Que respetan la asignación al menos en ese punto. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Por aquí tengo la esfera y un puntito aquí distinguido, y por otro lado tengo aquí a X y un puntito aquí distinguido. Ajá, entonces este ya tiene que ir acá, y todo lo demás tiene que ir de forma continua, ¿no? Entonces tiene que hacer esto, o algo así, o sea, una curva cerrada, ¿no? Que empieza y termina en el punto distinguido que yo me tomé. ¿Sí? Entonces, en general, por ejemplo, ¿eso qué me puede decir? Si yo tengo, por ejemplo, un agujero, o sea, digamos que el espacio topológico se ve así, ¿no? Como un agujero. ¿A qué curvas les late que esa yo la puedo transformar continuamente en otra? Hay una curva que es la constante también, ¿no? Que a toda la esfera, a todo el círculo lo manda al mismo punto. ¿Puedo yo transformar esa en esa? ¿En la curva constante? No, por ejemplo. Ajá, no hay forma continua de hacerlo sin romperlo, sin romper la curva, ¿no? Pero yo, por ejemplo, podría transformar esta en algo que se vea así, ¿no? Y esencialmente como que me quiere decir lo mismo. Si yo, por ejemplo, quiero como calcular el número de agujeros que tiene el espacio, ¿no? Pues por un lado yo me puedo ir como por fuera, y por otro lado me puedo como dar una vuelta, ¿no? Y me dice como aquí hay como una especie distinta de agujero que es como que no hay agujero, ¿no? La otra me dice como de aquí hay algo que es curva. Pero también puedo como darle dos veces, ¿no? La vuelta. Y en el otro sentido también. Y me dan como cosas distintas si queremos estudiar como las propiedades algebraicas del espacio topológico. Ok, entonces en el fondo lo que queremos hacer es sí considerar estas, pero partir en una relación de homotopía, o sea, de las que son equivalentes. Ajá. Por ejemplo, entonces si yo tengo una curva gamma 1 de S1 basado en este punto, en X basado en este punto, y una curva gamma 2, bueno, mejor lo pongo así, ¿no? Gamma 1 y gamma 2. Decimos que gamma 1 y gamma 2 están relacionadas y son tópicas. Ajá. Entonces gamma 1 está relacionado con gamma 2 si gamma 1 es homotópica a gamma 2. ¿Alguien sabe la definición de homotopía? Que existe una función continua de hoy. ¿Cómo? Ajá, bueno, como que uno suele que lo pone así, ¿no? Inclusive. Sí. El espacio. Ajá. Y esto como que, este cuadrado me está diciendo como que estoy transformando una curva en la otra, ¿no? Pero no solo eso, sino que todas las funciones en medio que me define no tienen que ser basadas también, porque estamos en la categoría de espacios basados. Entonces todo esto tiene que coincidir y todo esto tiene que coincidir.
Que en el fondo es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se escribe eso? H de los puntos de la forma, por ejemplo, estos, ¿no? D, coma 0. ¿No sería más fácil poner ese de nosotros I para que si tenemos ahora sí la separación que viene siendo? Ah, ok, ajá, ya los estamos identificando, ¿no? Sí. Ajá, entonces, H de mi punto distinguido. Bueno, ¿qué le va a pasar a una pareja X, Y o T? El tiempo 0 está en la primera curva. ¿Cómo? H de x, 0 es gamma 1 H de X, 0 empieza en la primera curva. de x, ¿no? O sea, Sí, no de X. Sí, ¿Sí? sí, no. Termina en la segunda curva y manda el punto distinguido en el punto distinguido. O sea, coma el punto distinguido es Más bien el punto distinguido es en la primera entrada y para toda T. sí, es cierto. Lo estoy escribiendo al revés. Ajá. El punto distinguido, coma T. Es X, Ujú. ¿no? Ajá. Una definición que se suele usar es la del cuadrado, pero hay que decir muchas cosas, ¿no? Como de que los puntos de aquí van acá, los puntos de acá van acá. Pero pues ya los pensamos como que todas, como que para cada T la función que define esto es basada, pues ya nos dice todo, ¿no? Que son estas dos cosas. Empiezo en la primera curva, termino en la segunda curva, y en cada T era una función basada. Continua, ¿no? O sea, H continua. Esa es la homotopía, ¿no? Que existe. Entonces, si existe eso, o sea, de que yo puedo transformar una curva en la otra continuamente, son equivalentes. Entonces, ¿quién va a ser mi grupo fundamental? Pi1 del espacio basado XX va a ser las funciones continuas de S1. Bueno, no le voy a poner funciones continuas porque de hecho son basadas, ¿no? Entonces, aquí es como el on en la categoría top puntito, ¿no? Que habíamos dicho. Pero este on lo voy a considerar módulo homotopía. O sea, pues sí, me dan la misma información, ¿no? Las curvas homotópicas. Bueno, Pi1 es un funtor, ¿no? Pi1 es un funtor de dónde a dónde. ¿Cómo? Pi1 va de top. ¿Es el puntito arriba? Ajá. No se claven con el nombre de las categorías. En un libro dice de una forma, en otro libro dice de otra. No hay como una notación tan estándar. Y bueno, cuando uno estudia esto ve que es un grupo. Y como que la información a partir de grupos me dice informaciones topológicas, ¿no? Pero bueno, apenas he dicho que le hace a un objeto, que le hace un morfismo. Si yo tengo
dos espacios basados y un morfismo F. ¿A dónde va? Por aquí va a dar a pi1 de x. Por acá va a dar a pi1 de y. ¿Y aquí qué hace? Pues no hay de muchos, ¿no? Esto es como un ohm, ¿no? Esto se ve como un ohm, S1 rayita, el que ya vieron con la profesora, ¿no? El funtor ohm. Pero, módulo de una relación. Entonces, si yo tengo una curva aquí, vamos a llamarle gamma, que le hace lo que yo estoy llamando pi1 de f. ¿A dónde va a dar? Bueno, vamos a llamarle de una vez así como clase de gamma, ¿no? Es una clase aquí, ¿no? Esto está partido por una relación. Entonces la clase es una curva gamma. Pues lo que le va a hacer es, si se fijan, gamma va a dar de S1 en X. Y por otro lado, F va de X en Y, pues la compongo. Y ya me da una curva de S1 a Y, ¿no? O sea, una curva en Y. Y como todos los morfismos eran basados, el objeto especial aquí va a dar a X y este va a dar a Y. Entonces aquí yo puedo decir lo que hace aquí. Es, olvídate de la clase, componlo con F, gamma, y vuelve a sacar la clase y ya se ve aquí. Entonces, eso suena que funciona, claro que eso se tiene que probar, ¿no? Pero nada más es para que vean como un ejemplo. Como que todos los detalles se ven en Topolterraita, ¿no? O sea, como que hay que ver que si dos eran equivalentes aquí, o sea, si existe una homotopía aquí, entonces hay una homotopía acá, que es muy sencillo, es compone la homotopía con F, ¿no? Pero bueno, esos detalles pues ya no nos interesan aquí. ¿Va? Y pues creo que aquí le dejamos, creo que es buena hora para terminar. ¿Alguna duda? O sea, obviamente estos ejemplos pues no los vamos a usar en el curso, ¿no? Aquí nos van a interesar los módulos. Pero es para que se lleven como la noción más amplia de categoría.